Tenemos 40 minutos para el debate en grupo y les invitaría a reflexionar sobre la sesión de la mañana. José, que no tiene acreditación. No tiene el cartelito. Bueno, está José, es muy importante. Joan, Xavier y Lutz. Tenemos a los 4 conferenciantes y es el turno de preguntas. Invitamos a cualquiera de ustedes a comentar, preguntar. Hay 2 micrófonos en la sala, yo tengo uno de ellos y hay otro al fondo. Ahí está, perfecto. Pues adelante. Soy Xavier de Francia. Yo tenía una pregunta para Lutz. Bueno, quizá también si los demás quieren comentar. Hablamos de los ejercicios espirituales y de una manera comunitaria de dar los ejercicios. Y me ha gustado mucho lo que usted explicaba sobre la manera de vivir en el hogar común y cómo se preocupan por el hogar común de una manera muy práctica, ¿no? Con esta hora de servicio para todo el mundo cada día. Y en el retiro, a nivel espiritual, ¿eso qué frutos les da? ¿Cómo resuena? ¿Y cómo se hace? Porque son 20 personas durante una hora. No conocemos el lugar. No sé, me imagino que habrá alguien que modere un poco, que organice la sesión. ¿Se nos puede explicar? Durante los primeros 2 días de cualquier retiro que acompañamos, hay 15 oportunidades de hacer estas instrucciones. Nosotros vivimos en una comunidad y somos 4 o 5 voluntarios los que trabajamos, oramos en el hogar, trabajamos por muy poquito, bueno, cobran muy poquito y por eso les llamamos voluntarios. Y ellos agrupan a todo el personal de limpieza, de jardinería, personal de cocina. Durante el primero o segundo día les reúnen a todos y les explican dónde conseguir el jabón, los productos de limpieza y cómo organizar las cosas. Con lo cual les enseñan los lugares, les instruyen para que vayan a buscar el material con el que tienen que trabajar. Eso el primer día, segundo día, les explicamos a todos y todo el mundo es perfectamente capaz de realizar su trabajo. Los ejercicios de contemplación se acompañan en silencio total. Durante la misa cantamos y oramos juntos. Luego organizamos un círculo de escucha a las 5 todas las tardes y les invitamos a compartir con el grupo cómo están llevando los ejercicios. No el proceso personal espiritual, sino que distinguimos entre una manera de proceder externa y el proceso, le voy a llamar interno, como el movimiento del alma, ¿no? Cómo se mueve el alma y corazón. Y luego tenemos un espacio abierto en el grupo donde todo el mundo se comunica en ese grupo y hablan, en ese momento pueden hablar. El fruto del trabajo es justamente agrupar, porque todo el mundo ve, ¿no? Que, mira, ella pues está limpiando, él ahora se ha puesto a limpiar, esta persona agarra la escoba y el otro está poniendo el lavaplatos, ahora lo está haciendo esta otra persona.
Ay, ¿cómo se llama? Secar, secar, eso. Uno está secando los platos, no me salía la palabra en inglés. Es decir, el primer día les explicamos a todos dónde están las cosas. Es un proyecto compartido, lo hacen entre todos y además es que es muy visible, no, no hay ningún misterio, es muy visible, no, no se oculta nada, claro, no hay secretos ahí porque tú observas. Una vez ya todo el mundo ha sido enseñado y dónde están las cosas, lo vamos haciendo entre todos y eso es un proyecto comunitario. Sí, yo tenía una pregunta para usted sobre Chiapas. Creo que lo que ha explicado al principio de la iglesia se consideraba como algo abominable, ¿no? El que a la gente no tuviera que ser apartado de esas prácticas. Yo conozco la historia de la iglesia en Sudáfrica y hay ciertas prácticas que utilizan algunos para conservar sus tierras, defender sus bienes, ¿no? El totemismo, adoración, ceremonias de adoración. En base a todo eso, en Chiapas, lo que, no sé, tendrán su tradición y sus propuestas, y yo no sé si vamos a readaptar lo que ellos ya estaban haciendo, no sé si es un refinamiento. Es la iglesia la que va a ver lo que hay de bueno en esas tradiciones suyas, de manera que se pueda ayudar a preservar a esos hermanos y hermanas, ¿no? En su entorno natural. Esa sería mi pregunta para usted. Y luego para Javier, la presentación sobre la alimentación, han hablado de alimentación, del vino, han hablado de comer y de beber. Y simplemente una aclaración que quería. Una persona vegana a la hora de consumir puede desordenarse en base a lo que come, en base a su manera de comer, en base a esas apetencias, a esos deseos, esos anhelos, aunque sea vegano, podrá tener sus deseos, ¿no? Y puede ser apostólico, pero no sé si se puede con el deseo pasar de comer vegano a ordenarse. No estoy seguro de haber entendido la pregunta. O sea, sí he entendido, pero exactamente qué pregunta. Lo que se consume, la cantidad que consume una persona vegana. Bueno, aquí hay muchas cosas en juego y que hay que tener en cuenta. Estos días es lo complejo que es todo. Entonces, yo creo que la clave de ello es la conciencia con la cual se hace un acto, que es la clave de los ejercicios. Todo es un acto de conciencia, que al mismo tiempo se difracta en tres, ¿no? Se difracta hacia lo divino, se difracta hacia lo humano y se difracta hacia el mundo. Y esto es inseparable. Entonces, cualquier elección que se haga con conciencia, que tenga en cuenta este triple vértice, es puerta hacia el reino. Y cualquier cosa que no se haga con esta conciencia y que falte uno de los tres vértices, es puerta hacia el infierno. Voy a hacer el intento de contestar a tu pregunta porque es ir a la historia. Entonces, voy a tratar de ser muy sintético. Viene la primera evangelización y bueno, obviamente viene una imposición de una manera de ser. Posteriormente hay una serie de revoluciones hacia el interior, hay un fastidio de los pueblos en relación a la opresión que estaban viviendo y junto con ellos pues también algunos misioneros.
Entonces prácticamente quedan los pueblos 100 años solos, pero habiendo recogido una experiencia de evangelización primera que es muy, muy importante. No es que ellos no tuvieran las semillas del verbo, las tenían de principio, pero pues la colonia, la conquista viene y arrasa con todo. Pero quedan esas semillas del verbo, prehispánicas obviamente, como hablaba el Señor a estas comunidades, y se conjunta con la evangelización posterior, que es muy de los dominicos, Fray Bartolomé de las Casas, pues que es todo un pionero que trata de recuperar, de proteger, de hablar en su lengua, de visitar a las comunidades. Vienen las reducciones también, como las reducciones del Paraguay y otras reducciones. Se sigue el mismo modelo misional, pero se quedan esos 100 años solos y hacen su propia síntesis, y los principales se quedan como los propios sacerdotes. No es que tuvieran Eucaristía, ni confesaran, ni nada, sino que continúan sus prácticas y retoman las enseñanzas de los primeros misioneros. Y no es sino hasta 1960, casi nada, 60 años, 70 años, en donde vuelve nuevamente el obispo a buscar sacerdotes. Se queda en 1950, había 7 sacerdotes en toda la diócesis, 13 sacerdotes en toda la diócesis, todo Chiapas, nada. Entonces los sacerdotes se dedicaban a ir a caballo y a bautizar masas, ¿verdad? Para que no se fueran a ir al infierno. Bueno, es en la lógica y en la teología antigua, ¿verdad? Evidentemente. Luego, nosotros cuando llegamos, si hay 2 grupos. Uno que aprecia el valor de las tradiciones como están, y el primer superior no. El primer superior trae una mentalidad integrista, trae una mentalidad de que vamos todos por lo mismo y dejen de hablar su lengua y todos ya vamos a hablar español, castellano, y ahora aplíquense. Sin embargo, los principales, antes de que llegaran los sacerdotes, por ejemplo, que llegáramos nosotros, pidieron al obispo que fueran sacerdotes porque estaban entrando otras religiones que no entendían su cultura y estaban en contra de ellas. Por ejemplo, el baile. Decían, no, es que no les gusta el baile. Además, hacemos nuestras ofrendas a la Madre Tierra y dicen que estamos mal. Entonces, que vengan sacerdotes. Bueno, los primeros que vinieron, pues algunos tampoco estaban de acuerdo en que se le hicieran ofrendas a la tierra y que se le hablara a la tierra, en fin. Pero creo que fue una conversión nuestra, era nuestra ignorancia. Era el no apreciar la cultura, el que el Espíritu estaba hablando ahí. Entonces, poco a poco nos fuimos convirtiendo y también nosotros prestamos el servicio. Por ejemplo, el servicio de un año, como capitán, por ejemplo, cargando con la fiesta y ofreciendo lo menos. No quiero alargarme. I agree with Yo estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que todo es muy complejo. He entendido la importancia de la ecología y yo llevo años militando a nivel de reciclaje, por ejemplo, también economizando en fuentes de energía y prestando atención a los bosques, a todas las especies, también reduciendo combustibles fósiles, velando por la atmósfera. Pero, claro, donde me confundo es con la comida. Ahí estoy ya realmente perdido. Porque los animales tienen derechos, sí o no, ¿qué derechos? Si es que sí. Yo tuve experiencia con algunas granjas y no sé lo que dirían los científicos sobre mis experiencias en esas granjas, pero yo vi que las gallinas, lo he dicho bien, ¿no? Gallinas, sí. Las gallinas ponen huevos todos los días. Y si no hay gallo en el gallinero, si no hay gallo, todos esos huevos
no valen para nada, a menos que alguien se los coma. Si hay un gallo, casi diría 3 de cada 4 huevos, sí, 3 de cada 4 son inútiles. A veces hay alguna, quizá, no sé, que a veces esté fecundado 1 de cada 10. Yo he vivido también, he visto de cerca una granja de vacas y el ternero pequeño, el ternerito, llega un momento en que ya no amamanta, ya no mama, no bebe leche, pero hay que ordeñar a ese ternero. Y en ese caso, ¿qué hacemos con esa leche? La desechamos. Me pregunto por todo el tema del veganismo. Ahora, dieta vegetariana. Yo vi terneros pequeñitos, los acaricié incluso, y con uno de ellos podías fertilizar a 10 vacas o más. ¿Qué hacemos? O sea, con uno tenemos bastante. ¿Qué hacemos con los otros? Si les mantenemos con vida, no van a servir, digamos, para nada, y con sus emisiones de gas van a perjudicar a la atmósfera. ¿Qué hacer con esos terneros jóvenes? Lo siento. Gracias. No sé si hay pregunta en realidad en lo que acabamos de escuchar, porque mi experiencia de la realidad es completamente distinta a la suya. En Alemania los animales se crían por miles, se cuentan por miles en las granjas. Todo lo que sobreviva al nacimiento, le crían y le matan, le sacrifican. Por tanto, la producción de alimentos es industrial y tenemos mataderos que trabajan las 24 horas del día, 7 días por semana. Y por tanto la producción de carne es imparable. Aves, huevos, carne, no tiene freno. Y mi preocupación, y se ha dado ya suficiente información a través de PETA, esta asociación, son las terribles condiciones en las que los tienen. Les dan medicamentos constantemente, les hormonan con todo tipo de productos químicos para que no pare esa producción cárnica. Y a eso me opongo. A ello me opongo. Yo creo que desde la visión cristiana, además, esto tendría que cambiar. Antes de entrar en la compañía Jesús, yo hacía de agricultor. Una vaca antes daba 1.500 litros de leche al año. Y ahora están dando 30.000 litros de leche. Claro, el ternero no se lo va a beber eso. No puede. Pero es que hemos cambiado la naturaleza tanto, la hemos alterado tanto, que la vaca ya no es una vaca de hace 100 años o 200 años. Y en la agricultura de hoy, la manera de trabajar de hoy en Qatar, me parece que es, o no sé dónde, hay 10.000 vacas en el desierto, y han agarrado agua del suelo y han preparado el desierto para que esas vacas estén ahí. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No es necesario. Es decir, bueno, la perspectiva con la que hablamos normalmente es la moderación, ¿no? Es decir, el paradigma tecnocrático ha llevado, digamos, el consumo a unos ritmos que no son naturales, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, por lo que hace quizá, o sea, se ha tocado varias vertientes, quizá la parte más espiritual y digamos, científica, ¿no? Por la parte científica diría, hablabas de la dignidad
el sistema nervioso de los animales y el nuestro solo varía en grado. Es decir, digamos, el sistema es el mismo, pero varía en grado. Entonces el sufrimiento suponemos que es el mismo en grado, variado en grado. Entonces, digamos, la dignidad también debería ser la misma en grado para que no sufra, digamos, ¿no? Este sería como un principio ético que quizá podríamos extraer. A nivel más espiritual, yo nunca diría que animales que no nos producen algo son inútiles o no sirven para nada, ¿no? Me acuerdo, creo que es en Cataluña, ahora no me acuerdo en qué sitio, que hay como una granja de recuperación de animales en los que hay pues vacas con una pata rota o ovejas que envejecen, ¿no? Que nunca se ve en ningún sitio. ¿Y por qué? Porque no las tratamos quizá como hermanos o hermanas, ¿no? Entonces, desde la espiritualidad, cuando sentimos que esa comunión, esta Pachamama que hablaban otras personas, ¿no? En que todos son manifestaciones de Dios para nosotros, entonces son hermanos y hermanas, ¿no? Y el trato debería ser lo mínimo para no dañarlos, ¿no? Buenos días. Sí. La pregunta va para los que han hablado del tema de la comida. Bueno, yo soy Alejandra de Bolivia y no me puedo resistir preguntar porque soy médico y además tengo, no especialidad, pero sí que he tocado mucho el tema de la nutrición y la salud. No sé si es muy atrevido, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto se considera necesario introducir la ciencia del cuerpo, o sea, la fisiología, cómo funciona el cuerpo, en una casa de espiritualidad? Que entiendo que de la casa de espiritualidad salimos para vivir algo en nuestra cotidianidad, ¿no? Ya sea llámese lo que sea, ¿no? Dieta vegetariana, vegana, pero es para dar continuidad a eso. ¿Por qué la pregunta? Que además no me surge de este simposio, sino de mi experiencia laboral y profesional. Por ejemplo, se ha hablado de adicciones y la gente es adicta a la comida, ¿no? A ciertos componentes, pero es adicta. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede ocasionar frustración, angustia, depresión en las personas que no pueden dejar de comer ciertas cosas y que necesitan un acompañamiento, diríamos, más médico, porque hay una cuestión biológica que tiene que ver con el organismo, con el cerebro, la secreción de sustancias que nos elevan el ánimo? Bueno, lo que es una adicción a las drogas o al alcohol, sucede lo mismo con la comida. Luego, a las casas de espiritualidad va a llegar gente enferma. Y esa gente enferma, además, se le dice que es culpable porque come mal y está desordenado. Sin embargo, su enfermedad es consecuencia del sistema, porque el sistema nos empuja a un consumo de alimentos. El sistema nos hace creer que elegimos alimentos, pero nos ponen lo que vamos a elegir. Entonces, ¿hasta qué punto se puede crear? Lo digo porque lo he visto en la consulta. Culpabilidad en la gente que está sufriendo una enfermedad a consecuencia de cómo vive. La comida es una dimensión, pero ahí hay el tema del estrés, de cómo se duerme, ¿no? O sea, es más complejo, pero solo tocando el tema de la alimentación. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto? Voy a poner un ejemplo más concreto y termino. Decían desde lo espiritual, que yo pienso que es complementario, cuando uno está enfadado no debe comer. Esto, la base no es solo espiritual, es que biológicamente cuando uno se enfada pone en marcha unos mecanismos en el hígado, ¿no? Y el cuerpo se tiene que preparar para recibir la emoción del enfado. Entonces, el cuerpo, al necesitar esa función biológica, no puede pensar en comer, no puede gastar energía en la digestión, tiene que concentrarse en la respuesta biológica del enfado, física. Entonces digo, ¿hasta qué punto? Posiblemente esto solo los médicos nos tenemos que hacer cargo,
pero yo veo cada vez más que la aproximación, si no es integral, la persona no se sana. Y no sé por qué tengo la sensación de que esto, bueno, es la duda, es la pregunta. ¿Tiene que entrar en una casa de espiritualidad? ¿No? Tiene que entrar todo, absolutamente todo, en la medida de nuestras capacidades. Si hablamos de una espiritualidad integral, esto que estás diciendo es importantísimo y sí, una casa que haga una opción o vegana o vegetariana ha de ser consciente de la opción que está haciendo y ha de poder poner los medios para acompañar las situaciones dificultosas que se puede crear, por supuesto. Eso es una responsabilidad de la opción que haga la casa en el modo u otro. Y en los temas de la espiritualidad, el acompañamiento es básico. No vamos a provocar una cosa contraria de lo que se pretende, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que, bueno, que lo que se ha dicho, ¿no? Salir de la zona de confort a todos nos molesta, ¿no? ¿Para ir a dónde? Bueno, pues yo creo que para ir a una comprensión mucho más integral de todo, de lo que comemos, etcétera. Entonces hay que ver en qué medida eso daña o no, o sea, hacer un absolutismo o una ideología de cualquier opción que se haga es un error. Ahora bien, dar pasos significativos en una dirección considerando todo lo que considerar, nos parece que es importante, pero admitiendo la complejidad y un factor que no ha sido mencionado, que es el que estás diciendo, importantísimo. Por supuesto que sí. Soy Joaninha de Brasil, de Amazônia, e todas as ponências que foram ditas toda semana, bem, não? Oi, um agradecimento também por la postura, por la maneira de comer. Pero ustedes me puseram em crise hoje, não? Se somos integrados com a madre natureza, solo os animais têm direito, as plantas não? Essa é a questão minha que está aqui dentro, latindo. Yeah, just to try and... o aprendemos de la ética, hablamos de seres humanos, hablamos de animales, hablamos de ecosistemas en general, ¿no? O sea, que incluyen las plantas naturalmente. Sabemos que en la Amazonía los bosques, los árboles son digamos, emblemas del hogar de las comunidades, ¿no? Y por tanto, en este sentido, recuerdo también, por ejemplo, Chico Mendes, que tan defensor o sea, a través de la no violencia, ¿no? De poder salvar los bosques de la selva amazónica, ¿no? Entonces, yo creo que aquí o sea, cuando hablamos de integral, digo, no lo hemos dicho para no extendernos, pero naturalmente los animales es el primer paso. Luego el segundo sería las plantas, ¿no? Cuando vemos un bosque y a través del subsuelo, en las micorrizas, pues se comunican los nutrientes, se ayudan, entre comillas, ¿no? Es decir, hay una comunicación, hay una sinergia. Todo esto se nos escapa todavía a los seres humanos, ¿no? Y esto es la sabiduría que van percibiendo las comunidades originarias y que todavía tenemos mucho camino que aprender. Por tanto, muchas gracias por recordarlos. Sí. Como todo, es decir, vamos a ver, no vamos a hacer ideología del vegetarianismo, ni ideología del veganismo, sería un error, sería una forma de violencia. Y si uno desea o siente esa llamada, es una llamada hacia la no violencia, por lo tanto no vamos a convertir un movimiento de no violencia en otra violencia. Y eso respecto de las plantas también, evidentemente. O sea, a donde lleva el deseo vegetariano,
porque de algo nos hemos de alimentar, a no ser que seamos seres súper espirituales que al final nos alimentaremos o de prana o del sol, pero eso son seres muy avanzados que están en estos procesos, mientras nosotros somos seres en emociones muy violentas, necesitamos comer materia que compensa la energía que hemos desgastado, mientras movemos, cuanto más proceso espiritual se va realizando, se produciendo una transfiguración de la energía corporal que por concomitancia se alimenta de aquello de alguna manera en lo que está. Entonces, el vegetarianismo no significa que los vegetarianos sean menos violentos que los cárnicos, digamos, pero se supone que la opción vegetariana es un camino hacia la no violencia que irá aumentando la sensibilidad en todos los demás campos. También para cualquiera de los vegetales, porque ligado, al tema del vegetarianismo está el tema de la austeridad, de la reverenciación de todo aquello que llega. Por lo tanto, eso también es hacia los vegetales que llegan a un plato. Entonces, es una puerta en las condiciones que sean. Se entiende perfectamente que en otras circunstancias, el mismo budismo, que es muy radical en este punto, el budismo tibetano, no es vegetariano, porque en los Himalayas hay 6 meses al año que es todo blanco, no se morían de hambre, por lo tanto comen yaquis, o sea, que las cosas se adaptan a las circunstancias. Es una sensibilidad que se aplica de muchas maneras. En el occidente nuestro nos parece, a algunos les puede parecer, que eso es un camino hacia la no violencia y hacia el respeto de la madre tierra, pero en otros contextos absolutamente puede ser lo contrario, evidentemente. Teniendo como premisa que quizás lo más medido es el tanto cuanto, pues es medido, o el justo medio, sobre las reglas para ordenarse en el comer, pareciera que están puestas muy tarde, entre tercera y cuarta semana, entonces ya no hay tiempo para que se vivan. Y quizás pedagógicamente son muy útiles y muy sensatas desde la primera semana. ¿Habría algún argumento para decir que hay que dejarlas en la tercera semana? Sí, hay argumentos, pero no quiero coger todo el rato. Es decir, el lugar, digamos, es la bisagra entre la segunda y la tercera semana, entre la tercera y la cuarta semana, y que es de muerte a resurrección. Entonces, es un lugar en el que planear la quinta semana, entre comillas, que será la aplicación en la vida práctica de lo que vamos a hacer, ¿no? A poner en práctica en lo que dice Ignacio también, más en las obras que en las palabras, ¿no? Entonces, con esta idea, es verdad que podría ser más al principio, pero para dar unos criterios, como decíamos, son en el comer, pero también en cualquier consumible, ¿eh? Es decir, se puede aplicar, y de hecho hay algún compañero nuestro aquí en la provincia que lo ha traducido a internet, lo ha traducido a cosas, ¿eh? Es decir, en cualquier consumible, pues reglas para ordenarse a partir de ahora la vida que voy a vivir, ¿no? O sea, por tanto, digamos, para empezar a la cuarta semana, pues trazando un camino que sea más de transformación personal. Hello, it's Mark from the Hola, soy Mark de Estados Unidos. He estado reflexionando. Cuando decimos alimentación, como se ha dicho, es algo pues muy emotivo, que puede despertar mucho sentimiento, ¿no? Y yo he reflexionado sobre el papel del espíritu maligno en este tema en particular. Y como directores espirituales en los ejercicios debemos reflexionar y anticipar cómo se aprovecharía el espíritu maligno de un tema como este, ¿no? Yo cuando imparto, y la alimentación forma parte de la clase varias semanas de un semestre, pues les apela a las emociones, pero muchos estudiantes también dicen, se ven llamados a cambiar, ¿no? Lo que está bien, es positivo, ser conscientes de lo que comemos, la conciencia y la intención. Esto viene del buen espíritu, como el ayuno católico, ¿no? Que siempre se ha utilizado de este modo. Pero también creo
que es San Ignacio en Manresa, y escuchando esa voz, ¿no? A ver, ¿cómo vas a mantenerte 70 años? Y muchos estudiantes entonces dicen, tengo que convertirme al vegetarianismo el resto de mi vida. Y esto les abruma. Y a mí esto me recuerda que no hay que anticipar demasiado. Yo lo que recomiendo es, mira, si vas en serio y quieres reducir el consumo de carne, pues a lo mejor una comida a la semana. Esto lo digo en clase. Y nosotros cuando dirigimos a personas, yo como novicio, recuerdo hacer los ejercicios en 30 días y decir, ni tan solo a nivel medioambiental, por ejemplo, el ayuno entre comidas, a lo mejor optar por 2 comidas al día, un ayuno, un día a la semana. Y al final acababa metido en una espiral y mi director espiritual me ayudó, no sé, a lo mejor en la mesa o alguien de la sala, no sé si tienen experiencias en este sentido, ¿cómo pueden anticipar la acción del espíritu maligno para, como directores, pues navegar por ahí y asesorar a los ejercitantes? Todo lo que se convierta en ideología abre la puerta al espíritu maligno. Esto se aplica al vegetarianismo, al veganismo, totalmente. Como director de un centro de retiros, yo me encargo de lo que sucede en la cocina de mi centro, de mi casa. La gente viene a pasar 10 días con nosotros, con lo cual me parece que todo el mundo puede sobrevivir con una dieta vegana o vegetariana durante 10 días. Yo lo que hagan después ya se me escapa. A mí me encantaría que acogieran un estilo de vida vegetariano, pero está en sus manos, es su decisión. Ignacio mismo es un gran ejemplo. Lo que él hizo en Manresa anticipó lo que harían después sus compañeros jesuitas. Así que no hay que tener reglas estrictas de ayuno. Tal como se ha presentado en el arte de la moderación, ¿no? Se ha dicho, es el arte del equilibrio, de... Ahora me falla la palabra. Equilibrio, quería. Equilibrar las cosas te hace evitar los extremos. Y evitar los extremos me parece un buen trabajo contra el espíritu maligno. Oh, it's me. Suzanne. Hola, soy Suzanne del Reino Unido y de Suecia. Me pregunto si esto va realmente del vegetarianismo, del veganismo, estas reglas en el comer. Yo lo digo como alguien que es vegetariana, pero no creo que este sea el tema aquí. No sé, a mí me parece que esto tiene que ver con el principio y fundamento de vivir, de elegir para lo que hemos sido creados. A lo mejor hemos sido creados para ser vegetarianos, pero me da la sensación de que tiene mucho más que ver con el equilibrio. Y ya se acaba de decir, ¿eh? Esto del equilibrio. Y se puede ser un carnívoro equilibrado y un vegetariano equilibrado y un vegano equilibrado. Pero también se puede ser un vegano que se pasa de la raya y un vegetariano que se pasa de la raya. Con lo cual, no sé si está volviendo al principio y fundamento, y no sé si los ejercicios espirituales al completo se tratan precisamente de ese camino, ¿no? Esa dirección hacia la gran gloria de Dios. The title of the rules. El título de las reglas es ordenarse en el comer. Y a partir de ahí, cada cual saca sus propias conclusiones. Ordenarse en el comer. O podemos decir, pues ser consciente de lo que uno hace. Al final es una cuestión de conciencia. Ordenarse en su conciencia. Cada cual que lo aplique a su manera. Y luego hay opciones personales y pueden ser opciones en un centro espiritual. Y ahí cada cual decide si va, acude o no acude. Voy a preguntarle
Ay, ¿ya es la hora? Ah, perdón. Hay múltiples peticiones de palabra, porque claro, es un tema interesantísimo. Y parece que ha suscitado muchas preguntas y comentarios. Bueno, pues muchas gracias a la mesa.